Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los misterios del agua. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, quiero compartir con ustedes información de último momento, de investigación, que me tiene a mí así como emocionado, porque finalmente me di cuenta de que todo lo que nosotros creíamos que sabíamos sobre el agua, en verdad no sabemos nada. Y le llamé a este episodio Los misterios del agua, porque me he dado cuenta, en base a unas investigaciones que se han estado llevando en centros muy importantes de investigación a través de todo el planeta, que realmente nosotros no sabemos nada de lo que es el agua. Yo mismo creía que sabía y no sé mucho. Pero voy a explicarle a ustedes lo que he ido investigando hasta ahora y qué relevancia tiene eso con su metabolismo, con su salud, con su nivel de energía. Fíjense, recientemente he estado estudiando material de este señor, que se llama el doctor Gerald Pollack. El doctor Gerald Pollack es ingeniero en biomecánica de la Universidad de Washington. Y este señor lleva a cabo, junto con otros investigadores del planeta, pero principalmente él, una investigación fascinante sobre las reales propiedades del agua. Todos nosotros pensamos que sabemos mucho del agua, ¿ves? Que el agua es necesaria para la vida, que es H2O, que el cuerpo está principalmente compuesto de agua, todo eso pensamos que lo sabemos. Sabemos también que el agua es la sustancia que más abundante hay en todo el planeta. No hay ninguna sustancia que haya más en el planeta que el agua, porque el agua rodea o cubre 2/3 partes del planeta Tierra. Y el cuerpo humano se sabe que en peso es por lo menos 65% del volumen, es todo agua. Pero quiero explicarle que hay mucho más que eso que usted debe saber para efectos de recobrar su metabolismo y entender realmente qué es lo que está pasando en su cuerpo y sobre todo cuál es la importancia de consumir agua. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo. Fíjense, a nosotros todos nos enseñaron en la escuela, en la universidad, en la primaria, nos enseñaron que el agua tiene 3 fases. O sea, que el agua está hielo, líquido, gas. O sea, que lo que nos enseñaron a nosotros en términos de física era, a todos, era que había nada más que 3 fases del agua. Hielo, líquido, que es cuando se derrite el hielo, y gas, cuando se vuelve gaseosa. Pero el doctor Pollack básicamente ha descubierto que hay una 4ª fase, que es una fase que no nos enseñaron y está comprobado científicamente que existe. Principalmente dentro del cuerpo humano. Y eso pues tiene relevancia para efectos del metabolismo, para efectos de lo que está pasando dentro, de nosotros controlar el metabolismo. Fíjense, las células del cuerpo son algo así. Y la célula tiene su propia vida y naturalmente lo que más tiene la célula dentro es agua. Porque el cuerpo está principalmente compuesto de agua. Ahora, el agua, todo el mundo sabe que el agua es H2O. Y todo el mundo llega hasta ahí a decir, el agua es H2O. Pero la realidad es que el agua fuera del cuerpo y el agua dentro del cuerpo, lo que descubre Pollack, y han confirmado varios científicos a través del planeta, en Rusia, en Japón y demás, es que realmente el agua, cuando entra al cuerpo, adquiere una 4ª fase. El agua, usted se la toma, obviamente se la toma líquida, no se la toma en hielo, y uno entiende que no hay nada más que esas 3 fases, pero realmente ese agua cuando entra al cuerpo, lo que pasa es que ya se descubrió que las paredes de las células, que están hechas de proteína, tienen un efecto. Las proteínas, o sea, la carne, la proteína, la membrana, tiene un efecto sobre ese agua. Y ese agua se va a dividir en 2 partes, dentro del cuerpo. De hecho, dentro del cuerpo, dentro de la célula, lo que pasa es esto. Se hace como una capa, así pegadita al borde de la célula. Esta capa que está aquí es una sustancia específica que es un tipo de agua que es más gelatinosa. De hecho, se parece mucho más a la clara de huevo que al agua líquida, porque es gelatinosa, es como un gel. Ahora, eso que está ahí es una sustancia que se llama, químicamente se llama H3O2. En vez de ser H2O, ella se divide y se forma en H3O2. La molécula, como se vería, ¿verdad? Si usted fuera la molécula, la vería una cosa así. Usted vería la O de oxígeno, una H de hidrógeno, otra O de oxígeno, otra H de hidrógeno, otra H de hidrógeno.
una molécula así. Ya no se parece a esta, porque esta molécula de agua básicamente es así. El H2O parece un Mickey Mouse, se ve algo así. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Parece la carita de Mickey Mouse, ¿verdad? Así que este agua, cuando entra al cuerpo, entra en contacto con las paredes de la célula y se empieza a dividir. Y cuando se divide, esta pared que se forma aquí, pegada al borde de la membrana, se convierte en H3O2, que de hecho es un agua cuya propiedad en este borde es un agua alcalina. Es completamente alcalina. Ahora, el agua que está al centro salió del mismo H2O, pero se divide, y esto aquí quiere decir que como esta agua es alcalina, este borde es de carga negativa. O sea, como batería es una carga negativa, ¿ok? Porque el agua alcalina tiene más electrones y es más negativa. Ahora, este agua H2O cuando entra aquí, que se divide, acá adentro se forma en otra sustancia distinta que se llama H3O. Ya no es H2, le sumó otro hidrógeno más. Cuando se dividió parte para acá, H3O2, parte para el centro, H3O. Este H3O le llaman hidronio. Pero anyway, ese H3O en realidad es una molécula que se va a ver así. Se va a ver así. Se va a hacer. O sea, aquí está el oxígeno grandecito. Tiene las dos orejitas del hidrógeno y otra más que se le pega acá. O sea que ya no se parece a esta y es distinta a esta y se dividió. Pero lo interesante es que la composición eléctrica, la composición de carga es que esta de aquí es positiva. Quiere decir que ¿qué es lo que tenemos dentro de cada célula? Pues dentro de cada célula lo que tenemos es una batería. Todas las células de su cuerpo son una batería. El doctor Pollack llegó al punto de usar unos microelectrodos y poder medir que aquí la diferencia de corriente de aquí hasta aquí está como en 200 microvoltios. Es una cantidad pequeñita, pero es una corriente. Y esa misma corriente es la que seguramente es la que está moviendo todo el metabolismo. Eso nos refuerza el hecho de que nosotros sabemos que mientras más agua tomemos, pues más fuerza va a tener nuestra batería. Es como si la batería de su carro se seca, pues automáticamente empieza a perder carga. Y eso es gran parte de lo que pasa. Ahora, lo más interesante de todo esto es que lo que carga esta batería, que también lo descubrió, es la luz. Principalmente el sol. O sea, que tomar agua y tener luz carga la batería. Eso hace toda la diferencia porque siempre hemos estado diciendo que usted tiene que tomar suficiente agua. Hay episodios en Metabolismo TV donde usted va a ver cuánta agua tiene que usar en base al tamaño de su cuerpo, pero le puedo decir que si no toma suficiente agua y no carga esa batería del metabolismo, no va a poder lograr los resultados que usted merece tener. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.